Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Como cada domingo, sus amigos y servidores Ariel Cuadra y Pepe Valle estamos aquí para compartir una lección más muy interesante, como todas las demás, que comprenden las secciones de la 111 a la 114 de Doctrina y Convenios y llevan por título: Yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar. Ariel, de entrada, porque queremos ir directo al tema. Vamos. La sección 111, y bueno, aclarando un poquito aquí, hermanos, antes de que le haga la pregunta. Estas secciones cubren 2 años, un poco más de 2 años en las escrituras, aquí en la parte histórica. Así que vamos a tocar un poco de historia. Esperamos que no mucha, pero que pueda darnos una comprensión de lo que está pasando en ese momento. Si yo te preguntara, antes de la pregunta que te iba a hacer, ¿qué parte de la historia o cómo definirías esta parte de la historia de Kirtland en estos momentos después de que pasó la dedicación del templo? ¿Cómo definirías estos siguientes meses, años, esa situación, esa vida que estaba pasando en Kirtland? Creo que para los santos va a ser un tiempo de prueba de su fe muy, muy fuerte. Van a ser probados en cuanto a su testimonio de la restauración, pero también en cuanto a su testimonio del profeta de la restauración. Entonces creo que este periodo se va a transformar finalmente en un episodio oscuro dentro de la historia de la iglesia, porque muchos de aquellos que incluso siendo fuertes miembros y líderes de la iglesia van a apostatar en contra de el que el Señor había llamado. Y como les digo, Ariel siempre sabe, porque de hecho en mi mente yo estaba pensando, fue un episodio, un capítulo muy oscuro dentro de la historia de estos santos ahí en Kirtland. Que de hecho, vamos a llegar por ahí, pero Ariel lo menciona, hubo muchos líderes prominentes, los 3 testigos, 8, como 5 o 6 del quórum de los 12 apóstoles, que apostatan, se alejan de la iglesia. Así que, hermanos y hermanas, si usted está viendo esta lección, quiero que piense por un minuto que en este tiempo, de acuerdo a las cosas que hemos visto en la historia y los documentos que hay, más o menos el 30% de los miembros, tal vez hasta un 40% de los miembros de esta estaca en Sion y en Kirtland, dejaron la iglesia. Imagínense hasta dónde llegó este grado de disensión y de ver que un hombre, y estoy diciéndolo con todo mi entendimiento, que un hombre podía hablar con Dios y era un profeta a pesar de todas las cosas que estuvieran pasando. Eso fue lo más difícil, Ariel. Pero también recordemos que obviamente es difícil en Ohio, porque ahora se van a ir y van a ir a buscar refugio con los santos que están en Missouri. Pero la circunstancia en Missouri es terriblemente difícil. Entonces vamos a encontrarnos en un momento, hay que llamarlo lo que es, de apostasía dentro de Kirtland, y que va a llevar a que muchos de los miembros se aparten de la iglesia, pero eso también va a llevar a que aquellos que se están refugiando y manteniéndose fieles y manteniendo su testimonio de la restauración y del profeta José Smith, ahora van a ir a buscar refugio en Missouri, y en Missouri las cosas no mejoran, porque las cosas en Missouri están ya creciendo en opresión, en persecución y en violaciones a derechos que realmente la Constitución debería haber protegido y que no estaba protegiendo en Missouri. Ahora, Pepe, tú cada vez que empiezas las clases, tú dices la frase, esta es una clase muy interesante. Entonces, esa es parte, ¿no es cierto?, del contexto que vamos ahora a analizar un poco más históricamente, porque algo que también sería bueno, si alguien se está preparando para enseñar estas lecciones esta semana, o si alguien está estudiando junto a nosotros para entender más la historia de la iglesia, el contexto de estas lecciones que tenemos hoy nos ayuda a entender bien el contexto que empieza en la sección 111, pero que llega hasta la sección 123 de Doctrina y Convenios. Estamos cubriendo años de la historia de la iglesia que van a ocurrir en muchas de las secciones que van a seguir. Entonces hoy vamos en una manera también a establecer ese contexto para entender las secciones que vendrán. Pero Pepe siempre dice es una clase muy interesante. Y mi pregunta es, ese es el contexto. ¿Qué fue lo que de esta clase te pareció más interesante? Lo que más me pareció interesante de esta lección, hermanos y hermanas, es de cómo el Señor, a pesar de todo esto que puede darse y puede detonar una apostasía, el Señor va a encontrar la forma de que su obra no se detenga. Hermanos y hermanas, cuando estamos hablando de esta era oscura, las personas dicen, José Smith no es un profeta, lo demandan, se crea un
una junta para decir, hay que quitarlo. Él está llevándonos a un lugar donde no es. Y hermanos y hermanas, no prosperó. Creo que la parte interesante aquí para mí es darnos cuenta de que si estamos en la obra de Dios, no hay nada que la pueda detener. Me recuerda, ¿no es cierto?, al estandarte de la verdad que lo escuchamos del profeta José Smith: ninguna mano impía podrá detener el progreso de su obra. Y es verdad, vamos a leer algunas cosas hoy día que quizás van a ser difíciles de entender, de comprender, o que quizás algunas personas digan, ¿cómo alguien que había obtenido tanta luz y conocimiento, incluso apóstoles de la iglesia en aquel entonces, cómo es posible que puedan haber dudado de su fe? Bueno, yo creo que también parte de lo interesante de la lección será reconocer que el Señor no va a permitir que su obra se detenga, pero también el recordar de que el Señor nos enseña a cada uno de nosotros que el mantener la fe es un trabajo que se hace a diario y no hay llamamiento, no hay asignación, no existe algo que vaya a decir, oh, porque yo he estado en esta posición, entonces yo ya estoy salvo, ya estoy bien, no tengo ningún problema. La verdad es que necesitamos estar constantemente renovando nuestra fe en el Señor y en los siervos a quien Él ha llamado. Ahora, si vamos a hablar de la historia, yo creo que hay algo que es muy importante dentro del trasfondo de esta sección, especialmente en la 111. Y parte de eso yo creo que tiene que ver con el establecimiento de lo que se llamó en aquel entonces la Sociedad de Seguridad Financiera. Durante aquel entonces, alrededor de 200 miembros de la iglesia van a estar donando de sus bienes para crear esta organización. Podríamos en alguna manera llamarlo como un banco. Fue como un banco donde vamos a estar administrando los bienes para comprar terrenos en Ohio, comprar también terrenos en Missouri. Fue la misma organización que en algunas maneras podemos ver ayudando a la construcción, administrando la construcción de los templos. Entonces es una organización financiera donde José Smith va a ser parte de esta organización financiera. Pero debido a las circunstancias globales, las circunstancias del país y a las decisiones que se tomaron dentro de esta organización, esta junta financiera cae a la quiebra. Sí. Y al caer a la quiebra, muchas de las personas que habían contribuido, algunos de ellos no pocas cantidades de dinero, se ven afectadas, pero no solo afectadas. Empiezan a pensar, si José, el profeta de la restauración, estaba metido en esta seguridad financiera, entonces él debería haber visto que esto iba a pasar. Él debería haber visto que iba a haber un colapso en la economía global, que iba a llevarnos a tener que contar esta grupo financiero en quiebra. Entonces, debido a este evento, cuando quiebra esta seguridad financiera, que empezamos a ver algunos de estos, ¿cómo podríamos llamarlos, Pepe? Quiebres dentro de las relaciones que habían basado al presidente de la iglesia, José Smith, con algunos de sus apóstoles y personas que habían aportado dinero en esta organización financiera. Y de hecho, con lo que Ariel menciona, esta sociedad se crea con el fin también de subsanar todo el déficit que estaban allí en Kirtland, porque acababan de construir un templo. Estaban en deuda, todos estos santos. Así que hay un par de cosas, hermanos y hermanas, porque la sociedad financiera es una. Sin embargo, a muchos disidentes de la iglesia van a referirse a la sección 111 porque llaman que José Smith era un profeta caído, porque en la sección 111, aún antes de que se formara esta asociación financiera, o más o menos en el tiempo en que se estaba formando. Es antes que cayera en quiebre. José Smith, al ver las deudas que tenía la iglesia, se conoce con un hermano que se llama Jonathan Burgess. Y este hermano le dice, hey José, vénganse conmigo, les voy a llevar. Y llegan hasta Salem, Massachusetts. Y cuando llegan allí, esta persona dice, oigan, no me acuerdo dónde está la casa. O ya la quitaron. Bueno, él dice, desde que yo estuve aquí parece que cambió. El estado de la ciudad ha cambiado mucho, entonces no recuerdo. Y él se va. Los deja allí. Y José Smith, junto con estos acompañantes que él iba, él dice, bueno, voy a orar aquí porque quiero saber qué pasa. Y esta es la parte interesante que quiero mencionar. Porque muchos dirían, ¿por qué José Smith no pregunta antes a Ariel? Tal vez el Señor le hubiera dicho, sí tienes que ir ahí, pero tienes que ir por otra razón.
el Señor permite que nosotros tomemos decisiones, que hagamos las cosas, y después, cuando nosotros nos humillamos lo suficiente, Él nos va a decir lo que dice a José Smith en el versículo número 1. Yo, el Señor vuestro Dios, no estoy disgustado con vuestro viaje hasta acá. No obstante, vuestras imprudencias. En inglés la palabra dice follies. Follies se traduce como locuras o insensateces. En este caso se lo traducen como imprudencias. Una imprudencia es básicamente algo que hago por dejar mis impulsos, mis sentimientos llevarme. Y aquí estoy hablando, tal vez especulando de lo que el profeta pensó. Tal vez él dijo, si encontramos esto y este hermano está en lo correcto, vamos a poder saldar todas las deudas que teníamos en Kirtland. Bueno, entonces lo que podríamos decir realmente es, el profeta no va a Salem porque él quería hacerse rico. Él va porque quería el propósito, de hecho, hacer lo que el Señor le había mandado hacer. En la sección 104, no sé Pepe si recuerdas, pero en la sección 104, el Señor les dice en el versículo 78, dice, además de cierto os digo, en cuanto a vuestras deudas, he aquí es mi voluntad que las paguéis todas. Okay, ellos habían instalado, ¿no es cierto?, la organización financiera, pero ellos, parte era porque estaban enfrentando muchas deudas. Estaban comprando muchos terrenos. Muchos hermanos estaban llegando a la iglesia. Estábamos tratando de buscar terrenos para que ellos pudieran construir sus casas. Habíamos construido el templo, como lo mencionaba también Pepe. Entonces, el Señor les había dado el mandamiento, paguen las deudas. Ahora, cuando este hermano aparece y él dice, yo en esta casa yo he visto el tesoro, no era una mala intención. Entonces, ¿cuál podría ser un principio que podríamos aplicar en nuestra vida? Bueno, van a haber momentos en la vida que quizás vamos a ser inspirados a hacer algo, por buenas intenciones, como el profeta José Smith. Y a pesar de que son buenas intenciones, las cosas no van a funcionar. Pero ¿qué podemos aprender? Aunque las cosas no funcionen como nosotros esperábamos, si nosotros realmente tenemos buenas intenciones, el Señor también va a hacer algo positivo, bueno de esas buenas intenciones, aunque no sea lo que nosotros teníamos en mente. Porque van a llegar, no va a haber, ¿no es cierto?, el tesoro que estaban buscando, pero el Señor les dice en el versículo 2, tengo mucho tesoro para vosotros en esta ciudad. Bueno, si yo fuera José Smith y el Señor me dice tengo mucho tesoro, lo primero que yo pensaría es, vamos a encontrar muchas casas con ese tesoro. Pero la verdad es que el Señor se refiere a otro tipo de tesoro. Creo que aquí vemos un poco el cumplimiento de las palabras de Isaías. Mis caminos no son vuestros caminos. Entonces, si a lo mejor en nuestra vida no estamos viendo siempre que nuestras buenas intenciones se transforman en lo que nosotros habíamos esperado, recordemos que el Señor aún así puede hacer algo bueno en nuestras vidas de nuestras buenas intenciones. El Señor, entonces, ¿qué es lo que les enseña que eran estos tesoros? Para el beneficio de Sion y muchas personas en este lugar, a quienes recogeré a su debido tiempo por medio de vosotros, para el bienestar de Sion. Entonces, Pepe, ¿cuál era el tesoro que el Señor tenía en Salem para José Smith? Para contestar tu pregunta, Ariel, Erastus Snow, 5 años después de que se da esta revelación, él va a una misión a Salem, Massachusetts, y lleva esta revelación impresa. Y la lee por todos lados. Versículo 4, y acontecerá que a su debido tiempo pondré esta ciudad en vuestras manos. Erastus Snow es un recipiente, es el receptor de estas bendiciones. Al profeta le dice en el versículo 5, no os preocupéis por vuestras deudas, porque os daré el poder para pagarlas. Esto en 1836 tal vez el profeta dijo, ok, tengo que confiar, yo vine para acá, tal vez no se dio lo que estábamos buscando, porque el Señor tenía otro tipo de tesoros. Cuando en la historia aprendemos de Erastus Snow, vemos que él bautizó más de 100 personas. Ya, 120. 120 personas. Así que si multiplicáramos, y cuando digo es si multiplicáramos, si hubiera una fórmula para darle un valor a un alma, que el valor de un alma, de acuerdo a Doctrina y Convenios 18, es infinito, no tiene valor para Dios, ¿se imaginan el tipo de tesoro entonces que José Smith, la iglesia, el Señor estaba guardando para estos santos? No todas las cosas se van a dar como y cuando nosotros queremos. Pensamos que queremos algo, que deseamos algo. Sin embargo, tú lo acabas de mencionar, nuestros caminos no son sus caminos. Nuestras vías no son sus vías. Y tenemos que aprender a aceptarlo, aceptar nuestros errores y ser lo suficientemente humildes de decir, Padre, como yo siempre le pregunto a Ariel, ¿qué dije mal?
en qué me equivoqué. Ya, creo que aquí aprendemos entonces el principio que el Señor puede hacer algo bueno de nuestras buenas intenciones. No funcionó de la manera que José Smith lo pensaba, pero el Señor aún así hizo algo bueno y que en alguna medida era incluso mejor. Ahora, algo que me llama la atención, Pepe, antes de que quizás muevas hacia abajo, mientras vemos esta sección, encontramos un tipo de lenguaje que es importante igual reconocer en esta dispensación. Sabemos que es Cristo la voz de Doctrina y Convenios. Sí. Él es el que nos está enseñando. A quienes recogeré a su debido tiempo. Aprendemos que obviamente Él es el que está liderando el recogimiento de Israel. Él es el que está en el medio del trabajo haciendo el recogimiento de Israel. Pero mira cómo se siguen repitiendo algunas palabras. En su debido tiempo pondré en esta ciudad para que tengáis poder. Creo que es interesante ver cómo el Señor empieza obviamente a enseñarles y a decir, miren, estamos en un trabajo que es más importante que el trabajo que quizás tú estás pensando. Es más grande. Porque en ese trabajo yo estoy en el medio. A medida que avanza, ¿no es cierto?, esta sección, el Señor les dice, no se preocupen, yo les ayudaré. Y dice, de hecho, más tarde, le dicen en el versículo 5, porque obraré misericordiosamente hacia Sión. El Señor obviamente tiene una relación de convenio con Sión. Tiene esa relación que Pepe siempre le gusta hablar en cuanto al esposo, donde vamos a encontrar al Señor viniendo, ayudando, redimiendo, para poder ayudar a Sión. Entonces el Señor en cierta manera también nos está enseñando algo en cuanto a su naturaleza. Estamos en sus manos. Al ser parte del convenio y al ser parte de Sión, el Señor está diciendo, mira, si están en mis manos las cosas van a estar bien. Tranquilo, permanece, hagan lo que les estoy diciendo deben hacer y bendiciones van a venir. Y bueno, no sé si quieres, solamente voy a terminar con el versículo 11. Por tanto, sed prudentes como la serpiente y al mismo tiempo sin pecado, y yo dispondré todas las cosas para vuestro bienestar en cuanto podáis recibirlas. Hermanos y hermanas, yo solamente quiero mencionar aquí, cuando dice, por tanto, sed prudentes como la serpiente, en muchas ocasiones, aún en el Antiguo Testamento, viendo la serpiente en la vara que Moisés puso, es un símbolo de Cristo. No me pregunten que haga la explicación completa aquí, ustedes lo pueden buscar en internet, pero cuando dice sean prudentes como la serpiente, hermanos y hermanas, Cristo siempre actuó de acuerdo con la voluntad de su Padre. Y el ser prudente es obedecer las reglas, los mandamientos, los designios de aquel que tiene todo poder y que nosotros veneramos, que es el Padre Celestial. Ya. En parte, entonces, antes de salir, solo mencionar, el Señor les dice, entonces, quédense aquí, les manda un consejo por medio del profeta, quédense aquí, permanezcan en este lugar, y Él les dice, es mi voluntad que se detengan. Creo que ese puede ser un muy buen consejo para todos nosotros. Quizás muchas veces estamos en nuestra mente anhelando el querer realizar algo, el hacer algo porque es bueno. Pero en ese afán a veces nos distraemos con lo que está pasando literalmente alrededor de nosotros. Mantengamos nuestra vista, nuestro corazón abierto porque el Espíritu va a ser enviado y va a fluir entre nosotros para nosotros poder realizar la voluntad del Señor, que en este caso es el buscar a aquellos que Él ha preparado para traerlos de vuelta a su presencia. Así que, hermanos y hermanas, me voy a regresar al encabezado porque quiero mencionar un par de cosas y después le voy a preguntar aquí a Ariel a ver si él ya sabe manejar la pantalla, porque mientras yo hablo le voy a pedir que busque algo. En 1836, el 6 de agosto, es cuando se recibe la sección 111. Ariel, ¿puedes poner el pizarrón o la foto que yo encontré? Vamos a intentar, porque Pepe es el que es... Ahí, recent, ¿no es cierto? Y aquí Pepe la hacía así. ¿Ya ven que sí sabe? Quiero mencionar algo, hermanos. Esta es la mera del principio de cuando estábamos en el medio del COVID. Sí. Y ahí todo el mundo conoció al humilde servidor Pepe Valle. Ustedes van a recordar este tipo de pizarrones. Tengo una fotografía aquí. Porque ahora empezamos, hermanos y hermanas, a ver un calendario o un flujo de cómo es que pasan estas situaciones. Y la única razón por la que lo quiero mostrar es porque estamos aquí, en la sección 111. Pero voy a mencionar 2 o 3 cositas antes de llegar a la sección 112. En 27 de marzo de 1836, Ariel se dedica al templo de Kirtland. 6 de agosto recibimos la sección que acabamos de hablar. En 1836, en agosto, Oliver y José investigan cómo empezar un banco. Aquí es donde ya empieza esta historia de lo que estábamos hablando. Porque aún tenían las deudas. Ajá. Querían pagar las deudas. El Señor dice, hey, yo te voy a ayudar, ustedes la van a pagar. Otra vez, José Smith, él continúa tratando de hacer su parte.
Noviembre, 2 de noviembre, se constituye el banco y Sidney Rigdon es el presidente y José Smith es el cajero. Yo le puse cajero, pero es más que nada el controlador o es el treasurer, el tesorero. El tesorero. Hasta aquí vamos bien. ¿Listos? El 1 de enero de 1837, ellos están listos para abrir. Ohio les niega la licencia, lo cual vamos a hablar un poquito también de eso. Se forma una sociedad anónima. Básicamente ellos dicen, ¿saben qué? Si el estado de Ohio no me deja básicamente hacer mi banco, y lo que ellos estaban haciendo, iban a imprimir notas a cambio de dinero de inversionistas, iban a asegurar estas inversiones con tierras que durante una pequeña depresión ahí se pierden todas estas cosas, pero ese era el plan del banco, o del antibanco de hecho, que estaban formando. En enero, 2 de enero, abren sus puertas. El 6 de enero empieza a circular ya las notas que habían impreso. Y hermanos y hermanas, aquí es algo bien interesante. 3 semanas después o 2 semanas después, la sociedad se queda sin reservas. Porque un tal Grandison Newell, que era un disidente de la iglesia, empieza a comprar estas notas y las lleva al banco y dicen, quiero que me des el dinero que estas notas valen. Y el banco no lo tenía porque estaba invertido y estaba usado para pagar las otras deudas. Hermanos y hermanas, en la sección 112, vamos a ver cómo es que, bueno, de hecho esto es con Thomas B. Marsh, que es otra cosa. Aquí nos estamos dando cuenta de que la oposición, Ariel, estaba muy grande y el profeta, en su afán de tal vez solucionar las cosas, tal vez las cosas que trató de hacer no le funcionaron, pero no le funcionaron porque el mismo profeta José Smith dijo, yo no sé si traes esa cita por ahí, a lo mejor sí, porque tú traes todas las citas, de que las cosas solamente funcionarían si todos los miembros cooperaban, si eran uno, si lo hacían. ¿Recuerdas qué cita estoy hablando? Yeah. Pero no pasó así. No. Y de hecho mencionábamos, ¿no es cierto? Habían alrededor de 200 miembros de la iglesia en este entonces que van a verse afectados por esta situación financiera. Muchos de los que habían donado mucho dinero. Algunos que eran líderes de la iglesia. Y como hablamos al principio de la clase, esto es importante en el trasfondo. Porque sí, encontramos que obviamente al principio van y están buscando opciones de poder justificar o pagar estas deudas. Pero al llegar a esta sección, esto ya está en el tras bambalinas, está por detrás en el contexto. Ya han habido hermanos que han sido líderes de la iglesia y que ahora están no tan solo apartándose de la iglesia, luego de la desvinculación de esta seguridad financiera, pero ahora vamos a encontrar algunos de ellos que van a empezar a oponerse abiertamente e incluso a tratar de convencer a otros miembros de que el profeta José Smith era un profeta caído. Es en ese contexto que también vamos a encontrar otra circunstancia que es la que se nos va ahora a enseñar en la sección 112, donde vamos a encontrar a Thomas B. Marsh, quien era en aquel entonces el presidente del Quórum de los 12 Apóstoles. Y en esta circunstancia vamos a ver cómo él tenía el llamado de entregar estos llamamientos misionales para que fueran a predicar el evangelio. Él era el presidente del Quórum de los 12 y esa era parte de su asignación. Y él se entera de que hay 2 apóstoles que han sido asignados por José Smith para ir a misiones y a Inglaterra. Sí. Y cuando él se entera que han sido llamados a servir esta misión en Inglaterra, él se enoja, se ofusca porque esa era su asignación. Y esto también va a llevar entonces a un episodio que literalmente lo va a llevar al final a la apostasía. Y aquí es como llegamos a la sección 112, porque esta viene a ser una revelación que el Señor entrega a José Smith para Thomas B. Marsh en este contexto. Una cosa de aplicación y tal vez pregunta o comentario para Ariel y para todos ustedes. ¿Ha habido alguna ocasión, hermano y hermana, en que tal vez el obispo que le dio el llamamiento a usted de presidenta de la Asociación Socorro llega y toma una decisión por usted que era para una cena y el obispo dijo, vamos a cambiar el menú porque está pensando tal vez él en los niños que no les gusta comer tal cosa o etcétera, lo que sea? Pero el obispo cambia las cosas. ¿Cómo reaccionamos o cómo hemos reaccionado nosotros y cómo o qué podemos aprender de la situación con Thomas B. Marsh? Porque en este caso básicamente dijo, hey, a ver, yo sé que tú eres el profeta, amigo, pero yo soy el presidente del Quórum de los 12. Tú estás sobrepasando tu autoridad y no respetas el llamamiento que se me dio.
tal vez estoy siendo sarcástico aquí en el tono de voz, pero esa conversación que Thomas B. Marsh y José Smith tuvieron fue algo así. Thomas B. Marsh, como tú dijiste, estaba ofuscado y estaba furioso de que el profeta haya hecho algo que, de acuerdo a él, no le correspondía. Que debería en su mente haber sido solamente su responsabilidad. Bueno, y así es como llegamos a la sección 112. Versículo 1. De cierto, así te dice el Señor, mi siervo Tomás. Me encanta esto. Me encanta esto, porque quizás si hay algo que se repite mucho en Doctrina y Convenio y que viene a ser aplicable a todos nosotros, es que en Doctrina y Convenio encontramos historias de personas que cometieron errores. Y sus errores están siendo expuestos al mundo. Yo no sé si a ti te gustaría, Pepe, que en un par de años haya otra versión de Doctrina y Convenio y que se diga de Pepe Valle como se diga de Thomas B. Marsh. Pero lo que me encanta entonces de Doctrina y Convenio es porque hay tantas historias de personas que cometieron errores, yo puedo aprender que cuando yo cometo errores, cómo es que el Señor va a tratarme o cómo va a ser mi relación con el Señor después de cometer un error. Entonces, antes de instalarnos de lleno en esta sección, lo primero que yo diría, el Señor le dice, el Señor aún le habla, el Señor aún está mandando mensajes, el Señor está buscando mejorar la relación. Todo lo que podemos aprender de nuestro Salvador es que realmente Él desea que tengamos una relación con Él. Él no se da por vencido en establecer relación con nosotros a pesar de nuestros errores. Podemos volver a Adán y Eva. Desde el principio mismo de la humanidad, al momento que ellos van a comer del fruto, ¿dónde estás? La pregunta que quizá en este momento el Señor va a hablarle a Thomas B. Marsh, pero en aplicación podríamos aprender, el Señor también va a querer establecer relación con nosotros a pesar de nuestros errores. Y lo primero que le dice es, mi siervo. Creo que si hay una frase que me enternece el alma, es escuchar al Salvador, a pesar de la condición del corazón que estaba teniendo Tomás, que el Señor aún está reclamándolo como suyo. Hey, tú eres mi siervo, trabajemos juntos, estás en mi obra. Es un recordatorio de también recordar dónde nos encontramos en posición a Él dentro de este trabajo que hacemos. Y es que realmente somos suyos, hermanos y hermanas. En el versículo 2 dice, de cierto te digo, ha habido algunas cosas en tu corazón y en cuanto a ti con las que yo, el Señor, no quedé muy complacido. Hermanos y hermanas, el Señor va realmente a decirnos cuando Él siente que hay algo que no está bien, va a decir, hey, ¿te has portado de esta manera? Porque necesito que te des cuenta que a veces, como lo dijimos con el profeta José Smith hace unos minutos, hay que humillarse. Versículo 3. No obstante, ya que te has humillado, serás ensalzado. Por tanto, te son perdonados tus pecados. Yo no sé tú, Ariel, y hermanos, cuando nosotros realmente nos damos cuenta que todas las cosas son movidas o son dirigidas por Dios, a pesar de lo fuerte, de lo orgulloso, del gran poder que creamos nosotros podemos tener, va a llegar el momento en que tenemos que darnos cuenta que hay alguien más grande que nosotros. Y cuando eso pasa, no solamente es una realización, pero ¿saben qué? Nuestros pecados son perdonados. Tenemos la suficiente capacidad y humildad de decir, Padre, yo estoy aquí y yo sé que nada impuro puede ser guiado por ti, entonces límpiame para yo poder escuchar tu voz. Hasta ese momento vamos a encontrar que obviamente Thomas B. Marsh ya ha empezado a humillarse al Señor. Y es parte de por qué él está recibiendo, podríamos decir, esta amonestación o esta carta donde el Señor lo llama a restablecer esa relación con Él. Pero creo que aquí también es bueno ver que el Señor nos viene a recordar a todos que cuando quizás estamos cometiendo errores, parte de esos errores se cometen porque hay algo que no está funcionando bien en el corazón. El Señor le dice en el versículo 4, sea de buen ánimo tu corazón ante mi faz. El Señor ve nuestro corazón y el Señor entendía que había algo que no estaba bien. Esta manera de pensar de que Él estaba por sobre el profeta al quien el Señor había llamado. El que Él tenía podríamos decir, funciones por sobre lo que el profeta podría haber hecho. El presidente de la iglesia posee toda llave. Al poseer toda llave, la pregunta podría ser, por ejemplo, el presidente Nelson. El presidente Nelson, Pepe, ¿podría dar una bendición patriarcal? Claro. Obviamente podría dar una bendición patriarcal porque él posee todas las llaves. Entonces quizás
el problema de Tomás aquí es que él no estaba entendiendo que a pesar de que él tenía una función dentro del reino que el Señor lo estaba llamando a trabajar, era que el profeta del Señor podía ejercer esas llaves, todas las llaves, en cualquier momento. Una cosa que quiero, y aquí tal vez defendiendo un poquito al pobre de Tomás, porque al final de cuentas él sale, y de hecho vamos tal vez a llegar a esa historia, o ese relato tan famoso de la nata, la crema entre su esposa y la hermana Harris. Yeah. Pero en este caso, con eso que estaba diciendo Ariel, nosotros el día de hoy podemos estar viendo que la pregunta que me hizo Ariel, ¿puede el profeta dar una bendición patriarcal? 100%, claro. Pero en aquel entonces, hermanos y hermanas, tenían 5 o 6 años de que la iglesia se había establecido. No tenían un manual general de instrucciones donde dijeran, el apóstol puede hacer esto, el presidente del quórum de los 12 puede hacer esto, el profeta tiene todas las llaves, aunque lo estaban escuchando, tal vez no estaba bien claro. Y aquí, punto de aplicación. Cuando nosotros no entendamos algo, cuando algo no esté tan claro, en lugar de ofuscarnos y empezar a buscar, en México decimos, empezar a buscar bronca, una pelea con alguien, preguntémosle al Señor, a ver, ¿por qué pasó esto, Señor? ¿Qué pasó? ¿O por qué yo no lo entiendo todavía? Apenas se está revelando qué está pasando. Creo que sería un buen punto de aplicación para todos nosotros, porque en algún momento, y tú lo has dicho muchas veces, en algún lugar del mundo, la iglesia está en 1830. Y todos estamos en ese camino de aprendizaje para saber cuáles son nuestros llamamientos y responsabilidades. Yeah. Creo que igual obviamente ese tipo de comentario es un comentario que es saludable al estudiar la historia de la iglesia, porque obviamente al estudiar la historia de la iglesia lo vemos desde la perspectiva de donde nosotros estamos hoy. Nosotros hemos sido desde la primaria, se nos han enseñado algunas de estas doctrinas. Entonces para nosotros nos parece un poco como, pero Tomás, ¿qué está pasando? Recordemos entonces que cuando estamos estudiando la historia de la iglesia también debemos entender el contexto, y por eso tratamos con Pepe de traer mucha de la historia en el contexto de las clases que tenemos. Ahora el Señor le dice, necesito que seas de buen ánimo, tú testificarás. Aquí nos da a entender el Señor, Él tenía planes grandes para Thomas B. Marsh en la iglesia. Tú testificarás de mi nombre no solamente a los gentiles, sino a los judíos también, y enviarás mi palabra a los extremos de la tierra. El Señor le está diciendo, tengo planes para que me ayudes a recoger a Israel en diferentes lugares. Contiende pues mañana tras mañana y día tras día hágase oír tu voz amonestadora. Como decíamos al principio, es un trabajo del día a día. Es el renovar nuestro testimonio no es algo que solamente obtuve un testimonio y ya tuve un testimonio. El testimonio es algo que debemos fortalecer al día a día. Muchas veces podemos pensar en ejemplos como el tener una planta. Y no quiero decir algo malo de mi esposa porque amo a mi esposa, pero a mí me gustan mucho las plantas y a mi esposa le gustan ver las plantas. Pero a mi esposa no le gusta quizás tanto las plantas como a mí. Entonces cuando yo, por ejemplo, traigo una planta a la casa y yo trato de cuidarla, le doy nombre a las plantas, mis hijas tienen responsabilidades de darle agüita a la planta, de ponerle la luz. Pero cuando, por ejemplo, he estado fuera de la casa, por ejemplo, cuando tuvimos la bendición de ir a ver a estos hermanos increíbles que conocimos en Argentina y en Uruguay, y volví, mi planta estaba... había sido descuidada. Hoy va a dormir en el sofá. Pongámoslo así, fue descuidada la planta. Pero ese es un buen ejemplo, es un trabajo diario, al igual que nuestro testimonio. Si queremos obtener las bendiciones, para obtener el potencial que Dios sabe y Él ha planeado para nosotros, debemos constantemente, día a día, mañana tras mañana, estar fortaleciendo y haciendo lo que el Señor quiere que hagamos de acuerdo a su voluntad. Y yo creo que de hecho, podemos pasar un poquito más rápido sobre esta sección, porque esta sección en realidad son invitaciones para Thomas B. Marsh. Por ejemplo, sea señalada tu morada en Sión, no te cambies de casa, hay instrucciones, hay invitaciones. Versículo 7, ciñe tus lomos para la obra, sean calzados tus pies también. Por tu palabra muchos de los soberbios serán humillados. Versículo 9, a tu voz será un reproche al transgresor. Versículo 10, sé humilde y el Señor Dios te llevará. 11, no seas parcial para con ellos. Y podemos continuar a través de esta sección, pero si esta sección la aplicáramos a nosotros, hermanos y hermanas, entonces nos daríamos cuenta de que cuando estamos cuestionando algo que no sabemos, como en el caso de Thomas B. Marsh, o algo que no entendemos bien, recordemos esta sección y el Señor nos está diciendo, hey, hay cosas que tienes que mejorar tú primero, tu corazón, después yo te voy a enseñar. No podemos llegar enaltecidos y decirle, Padre, te voy a explicar por qué estás mal. Yeah.
Creo que aquí es un momento perfecto para una cita de Elder Uchtdorf. Dale. Él dijo, no logramos humildad al pensar menos de nosotros mismos. Logramos humildad al pensar menos en nosotros mismos. La humildad llega conforme nos ocupamos de nuestra labor con la actitud de servir a Dios y a nuestros semejantes. En el momento en que dejamos de obsesionarnos con nosotros mismos y nos entregamos al servicio, nuestro orgullo disminuye y comienza a morir. O sea, ¿qué dijo el presidente Hinckley a su papá? El papá del presidente Sí, Hinckley, olvídate de ti mismo y ponte a trabajar. Entonces, hermanos y hermanas, versículo 14. Levantaos y ceñid vuestros lomos, tomad vuestra cruz, venid en pos de mí y apacentad mis ovejas. No seáis soberbios, etcétera, etcétera. De cierto te digo, mi siervo Tomás, tú eres el hombre al cual he escogido para poseer las llaves de mi reino. Hermanos y hermanas, si él no hubiera apostatado, la Universidad de Brigham Young se llamaría March University. Es verdad. Es verdad, y creo que es interesante porque el Señor le está tratando de enseñar la importancia de tener un corazón moldeable. El Señor quería, el Señor le está mostrando en cierta manera como los planos de lo que Él tenía pensado para Él en la obra del Señor, para bendecir la obra, pero para bendecir su propia vida como Tomás. Y la clave estaba en el ser humilde, en el humillarse. Pero incluso con esta situación que ocurre con su esposa, vemos que quizá uno de los problemas más grandes que tuvo Tomás fue el no haber sido humilde, el no haber escuchado el consejo del Señor, aplicarlo en su vida y haber obedecido también a los consejos que el Señor le estaba dando por medio del profeta. En esto sería tal vez una buena oportunidad para mencionar esa historia muy rápida, que de hecho la pueden encontrar en Revelaciones en Contexto. Si me regreso al manual, ahí lo pueden encontrar. Pero básicamente su esposa y la hermana Harris habían hecho un acuerdo de que como no había suficiente crema o nata, le llaman en el libro de Revelaciones en Contexto, iban... En Chile aún se le dice nata. ¿También? Sí. En México también. La nata de la leche. Bueno, es que la nata y la crema. De hecho, a mi papá le encantaba, papá que en paz descanse y te quiero mucho. Él le gustaba comer un pan mexicano con nata. Le encantaba, pero bueno. De ahí sacaste tú... Ahora lo entiendo, porque cuando estuvimos en el viaje, yo veía ahí a Pepe, comíamos juntos y nos hicimos incluso más amigos de lo que éramos antes. Pero Pepe, tú mojabas tu pancito. Yo lo vi. Como abuelito. Pero, ¿Cómo qué? Abuelito. Ah, mira. Ya soy abuelo de cualquier modo. Pero la esposa de Thomas B. Marsh, básicamente decían, hey, no hay suficiente nata cuando vamos y ordeñamos a las vacas, entonces a ti te toca un día, hermana Harris, a mí me toca otro día. Después de algún tiempo, y por tal vez las carencias que había, la esposa del hermano Thomas Marsh, ¿te acuerdas cómo se llama? ¿La esposa? Sí. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, ahorita lo buscamos, en lo que yo sigo hablando. Ella se empieza a quedar con un poquito más de nata. Elizabeth. Se empieza a quedar con un poco... Ya ves, te debes acordar. Se empieza a quedar con más nata, con más crema. Y la hermana Harris, cuando se da cuenta de esto, dice, hermana, creo que te estás quedando con nata o con crema extra. La hermana se ofende, la hermana Elizabeth se ofende, le dice a su esposo va con los maestros orientadores y les dice, hermanos maestros orientadores, o estoy aquí exagerando, la hermana Harris dice que mi esposa está mintiendo. Se presenta el caso con ellos y ellos dicen, creo que la hermana Harris está en lo correcto y tu esposa está quedando con nata extra. Se molesta y dice, voy a llevarlo ante el obispo. El obispo ve el caso y el caso dice, la hermana Harris está correcto. Como él era el presidente del quórum de los 12, lo lleva ante el quórum de los 12 y dice, hey, la hermana Harris está diciendo que mi esposa se está quedando con nata. ¿Y? La hermana Harris está en lo correcto. Lo lleva con la primera presidencia y el profeta José Smith con ellos y les dice y les presenta el caso y la hermana Harris está en lo correcto. Tengo aquí una cita que te va a complementar. Por favor. Más tarde en su vida, Thomas B. Marsh va a ser excomulgado de la iglesia. Y es uno de los pocos que de hecho que vuelven a unirse a la iglesia después de este periodo de apostasía. Él vuelve a la iglesia. Llega de viejo a Utah. A Utah. Y de hecho cuando llega en una conferencia general, le pide la palabra a Brigham Young. Y Brigham lo deja hablar. Así es. También hay muchos videos de la iglesia que muestran ese momento tan poderoso para aquellos santos que habían visto todo el daño que quizás Thomas ya había causado. Porque él firmó una orden de exterminio. En contra del profeta. Ahora, Thomas B. Marsh viene arrepentido, se vuelve a unir a la iglesia y Thomas B. Marsh dice esta frase. Estaba celoso del profeta y pasé por alto todo lo bueno, dedicando todo el tiempo a buscar lo malo. Eso lo dijo aquí desde Salt Lake City en 1857. Y de hecho él dice, yo no recomiendo a nadie ni le digo a nadie
que la felicidad se encuentra cuando se aparta uno de la iglesia. Estoy parafraseando y lo van a encontrar en Revelaciones en Contexto. Él se aleja de la iglesia porque él dice, y un poquito antes, yo estoy del lado de mi esposa, el buen carácter de mi esposa, no me importa que yo me vaya al infierno, pero yo le creo a mi esposa. Yeah. Y fue en octubre de 1838 cuando él va a firmar esta declaración jurada, que él dice que Joseph Smith era una persona hostil y también los santos de los últimos días. Es debido a ese documento que él firma, declaración jurada, donde a 15,000 santos de la iglesia en Missouri se va a utilizar ese documento como la evidencia para poder sacarlos desde sus casas. Y no solamente sacarlos, hermanos, es básicamente ese documento, es un documento que casi permitía, tú eres mormón, te disparo. O sea, era una orden que decía, de hecho, podemos llegar a esa escena de Huntsville donde hubo tantos que mataron y demás. Otra vez, los celos de una persona hacia el profeta, empezar a ver sus fallas, empezar a pensar que él no habla con Dios y que solamente es un hombre, lleva casi también al exterminio de todos los santos. Yeah. Y aquí una cita más para eso, porque el Señor, estas son las palabras que él también da en ese mismo discurso, en el 57, donde él dice, el Señor puede seguir adelante muy bien sin mí. Y creo que es un recordatorio para todos nosotros. El Señor puede seguir adelante, su obra no va a ser detenida, no mano impía va a detener el progreso de esta obra. Y no perdió nada, hablando del Señor, cuando yo me alejé de las filas de la iglesia. Pero en cambio yo, oh, cuánto perdí. Y es que en realidad, hermanos y hermanas, yo siempre lo he dicho, esta obra va a continuar conmigo o sin mí. Yo, a pesar de mis flaquezas, decido estar aquí. Yo sé que el Señor, a pesar de que mi corazón tal vez no sea el mejor, el Señor me dice, he oído tus oraciones y te voy a perdonar, pero humíllate. Y el humillarnos ante el Señor no quiere decir hacernos menos, sentirnos menos, como dijo el deductor, es básicamente darle al Señor la oportunidad de que Él me guíe. Hace rato Ariel dijo, tener un corazón moldeable. Cada vez que alguien dice eso, me acuerdo del alfarero, moldeando esta posija de barro. ¿Quién es el alfarero aquí? Cristo. Y nosotros somos el lodo. Él nos está moldeando para poder llegar quien realmente somos, sus hijos. Una vez más, lo hemos dicho tantas veces, pero el presidente Jonan es el que nos recuerda, tanto dolor le causa al Señor ver que su pueblo no entiende que estamos en sus manos. Si hay algo que al Señor le duele, es ver que su pueblo no recuerda que están en sus manos. Y literalmente, Ariel lo ha dicho antes, nos lleva Cristo en sus marcas, en sus manos, literalmente. Esos clavos que atravesaron sus manos, sus pies, estamos nosotros allí. Y eso me recordó al versículo 14. Ahora te digo, y lo que te digo a ti, lo digo a todos los 12. Levantaos, ceñid vuestros lomos, tomad vuestra cruz. La imagen de tomar la cruz sobre nosotros. Pepe, Cristo, es una pregunta difícil, porque si yo dijera, Pepe, ¿Cristo quería tomar la cruz? Tú podrías decir... Él sabía que tenía. Sabía que tenía. Quería, quiso. Lo hizo. Pero quería. Obedeció a su Padre. Obedeció a la voluntad del Padre. Incluso en el momento cuando Él dice, pasa de mí la amarga copa, en el momento que Cristo nos demuestra que quizás Él estaba diciendo, esto es demasiado. No sé si yo pueda pasar por esto. Van a haber tantos de nosotros en nuestra vida donde van a haber momentos en los que literalmente vamos a estar ahí en el discipulado, entrando a Golgota, donde vamos a estar teniendo que poner sobre nosotros una cruz. Pregunta, ¿quieres tomar la cruz? Bueno, la respuesta podría ser igual de igual. No quiero, de la misma manera, pero voy. No quiero, pero voy. No quiero, pero voy. Pero en el hacerlo, imagínate lo que el Padre hizo, lo que Cristo se convierte al tomar esa cruz. Entonces pensemos quizás cuáles son esas cruces que van a llevarnos a tener quizás la representación del por qué Él lleva esa llaga en sus manos. Él se convierte en nuestro Salvador. Literalmente el Salvador del mundo tomó la cruz. Entonces nosotros van a ver ciertas cosas que, ¿sabes qué? No, tengo un problema con la nata aquí. Pero, aunque no queramos, recordemos cuál es la voluntad del Señor y seamos como Cristo, tomemos la cruz y hagamos la voluntad del Padre.
Y con eso podemos decir amén. 113, porque voy a cambiar acá porque voy a... ¿O quieres algo antes? Solo una más. Una más. Mira parte de los planes que el Señor tenía para Thomas B. Marsh. Tú eres el hombre al cual he escogido para poseer las llaves de mi reino. Él. Es lo que concierne a los 12 entre todas las naciones. En cierta manera lo mencionamos, pero lo vemos ahora en esa sección. El Señor tenía en lo que Él prometía para Él, que Él fuera a llegar al que iba a ser literalmente el sucesor del profeta José. Y tal vez aquí solamente para dar un poco más de aclaración en este punto. Él era el presidente del Quórum de los 12. Ahora sabemos que el profeta que sigue es aquel que es el presidente del Quórum de los 12 por señoría, o sea, el que es más antiguo en el Quórum de los 12. En este entonces no había una señoría más que edad. Así que Thomas B. Marsh, y hay otras situaciones ahí que no me voy a meter mucho en eso, pero era el más grande, así como me dice a mí, el más viejo del Quórum de los 12 apóstoles, por eso era el presidente. Cuando él se sale, Brigham Young era el siguiente. Por eso es que hace rato hice el comentario tal vez muy rápido y no sé si se entendió. Si Thomas B. Marsh no apostata, la Universidad de Brigham Young sería Marsh University, la Universidad de Thomas B. Marsh. Pero no pasó así, porque el Señor tenía un plan o tenía una promesa, no sé si un plan, pero tenía una promesa para él. Pero él decide no aceptarlo, así como nosotros también hemos declinado y hemos dicho, Señor, creo que esta promesa que me hiciste en mi bendición patriarcal no me aplica hoy, así que voy a hacer otra cosa. Yeah. Lo vemos aquí. El Señor lo menciona de nuevo, que Él tenía las llaves de la dispensación, que Él había recibido. Lo que me gusta entonces es el recordatorio del corazón. Debemos todos aplicar quizás esta revelación ahora al decir el Señor, purificad vuestro corazón delante de mí. Tenemos la oportunidad de decirle al Señor, aquí está mi corazón. Lo único que literalmente podemos darle al Señor, que Él tiene todo, pero son mis decisiones y mis deseos los que yo puedo decir, aquí está. Haré tu voluntad, tomaré la cruz. 113. Me paso para acá, Ariel, porque mientras tú hablas un poquito acerca de esto, yo voy a usar parte de la pantalla para ir dibujando algunas cosas. ¿Te parece? Ya. La sección 113 llega en un momento entonces cuando ahora ya están los santos en Far West. Y me parece que es interesante, y por eso tratábamos de cubrir mucho más del contexto en la clase de hoy, porque estamos avanzando mucho en el tiempo y solo hay muy pocas secciones que quizás podríamos estudiar. Entonces abarcar más del contexto aquí es algo que ayuda mucho. Parte del contexto, entonces los santos fieles salen desde Kirtland. Va a haber un periodo grande ahí de apostasía. Recordemos que luego de que se cae entonces esta seguridad financiera, muchos van a apostatar en contra del profeta de la restauración. Y al llegar entonces a Missouri, los santos tienen que, de Jackson County, van a irse a Clay County. En Clay County, de hecho, fue muy interesante porque al principio los habitantes de Clay County van a decirle a las personas del condado de Clay, les van a decir, vengan, nosotros los recogeremos, bienvenidos a Clay County, los sentimos mucho con todo lo que ha pasado en Jackson, pueden quedarse aquí por un par de meses. Bueno, habían sido ahora un par de años y los que vivían, los originales, las personas originales del Clay, del condado de Clay, empiezan a sentirse ahora... no nos gusta que estén aquí, deberían haber seguido hasta ahora. Entonces, en ese contexto donde vamos a encontrar que los santos van a tener que una vez más empacar y irse. Y en este entonces, cuando viene la opresión tan terrible en Missouri, porque es en este entonces donde debemos estar preparándonos para la matanza de Huntsville, donde 17 miembros de la iglesia fueron asesinados por simplemente estar adorando a Dios. Huntsville está muy cerca aquí de Far West, ¿sí? Geográficamente. Hoy en día en Huntsville es difícil encontrar Huntsville, donde ocurrió esta matanza. Cuando uno va a Far West, uno puede ver quizás lo que había sido en algún momento ese canal de agua donde ellos habían construido su lugar para vivir. Pero llegan a Far West, y cuando llegan a Far West habían habido otros problemas también de apostasía. Porque cuando llegan a Far West, yo sé que estamos hablando mucha historia, sí, pero se aplica. Cuando llegan a Far West, algunos de los que estaban también en cargos de liderazgo habían utilizado los terrenos que estaban comprando en Far West, lo empezaron a vender más caro a algunos de los santos
y se aprovecharon en las ganancias y quedaron con las ganancias para ellos mismos. Entonces, por eso decíamos que durante este periodo va a haber mucha apostasía. Pero finalmente, en Far West, recordemos, también se les da la profecía de que va a haber un templo aquí en Far West. Y aquí ahora llegamos a esta sección 113, que es donde vamos a ver cómo el Señor va a continuar dando revelación y entendimiento en cuanto a escrituras, específicamente a palabras y enseñanzas de Isaías. Y esto básicamente vamos a basar, ustedes podrían estudiar, hermanos y hermanas, nosotros no vamos a dedicar mucho tiempo en las palabras de Isaías, pero la pregunta que se hace, ¿quién es el tronco de Isaí, del cual se habla en los versículos 1, 2 y 3, 4 y 5 del capítulo 11 de Isaías? El Señor le dice a José Smith, de cierto así dice el Señor es Cristo. Sin embargo, en los siguientes versículos, por ahí del 4, nosotros vamos a entender de acuerdo a la revelación que José Smith recibe. En el versículo 4 dice, he aquí dice el Señor, es un siervo en las manos de Cristo, hablando del tronco, que hace la pregunta en el versículo 3. Aquí en el tronco y el retoño y lo que sale, él está hablando, o el vástago, de hecho, es la palabra que se usa en Isaías. El mundo cristiano sigue creyendo que es Cristo. Básicamente, el tronco es Cristo, del cual estamos hablando. Después ellos hablan de que las raíces, el vástago o el retoño, también es Cristo. Sin embargo, algo diferente que José Smith recibe en esta ocasión es lo que nosotros entendemos del gran papel del profeta José Smith. Viene a ser, creo que en una manera tan hermosa, las profecías de Isaías obviamente habían tenido esa duplicidad de darnos a entender lo que iba a ocurrir en la época en cuando Cristo iba a vivir como el Salvador del mundo en un cuerpo mortal, pero también nos daba profecías de los últimos días. Cuando Isaías da esta revelación para el mundo entero está haciendo una representación de Cristo, está testificando de Cristo. Pero en ese contexto en el que hemos estado hablando tanto hoy, encontramos a tantas personas que están apostatando en contra de José Smith, que están diciendo que es un profeta caído, que se apartan de la iglesia, que se oponen a la iglesia al nivel de ayudar a esa orden de exterminio, que entonces, de hecho, y yo he visto esta imagen, Pepe, he visto esta imagen que viene de hecho algo como así, y que de aquí al lado viene esa vara, claro. podemos decir. Ahora, nosotros entendemos qué vendría a ser esa vara. Tengo de hecho una cita de Bruce R. McConkie. ¿Estamos equivocados al decir que el profeta que aquí se menciona es José Smith, que recibió el sacerdocio y las llaves del reino y que levantó el estandarte para el recogimiento del pueblo del Señor en nuestra dispensación? ¿Acaso no es él asimismo el siervo en las manos de Cristo, que en parte desciende de Isaí, así como de Efraín, o sea, de la casa de José, a quien se ha dado mucho poder? Quienes tengan los oídos en sintonía con los susurros del infinito sabrán el significado de estas cosas. Y es lo que básicamente José Smith está aprendiendo. Y cuando digo está aprendiendo, esto es una revelación a José Smith, hermanos y hermanas. Cuando digo yo no sé, es porque me gustaría pensar que el profeta, al ir aprendiendo línea sobre línea, precepto por precepto, él en este momento se está dando cuenta del gran papel y responsabilidad que él tendría. José Smith, el profeta evidente del Señor, ha hecho más por la salvación del hombre en este mundo que cualquier otro que ha vivido en él, exceptuando solo a Jesús. Entonces, hermanos y hermanas, esta es una gran diferencia a lo que el mundo cristiano cree. Nosotros creemos que el profeta de la restauración, José Smith, viene a ser este vástago, este retoño, esta rama que sale del tronco de Isaí, porque el tronco de Isaí es Cristo. Ok. Y quizás por tiempo creo que deberíamos ir Dale. a la 114, la sección 114. Estamos en tiempos difíciles, vamos a acercarnos, estamos muy cerca del encarcelamiento del profeta José Smith. 4 años. Y creo que obviamente todo lo que está ocurriendo ahora en la historia de la iglesia nos ayuda a entender del por qué había tanta persecución y tanta animosidad en contra de los que eran santos de la iglesia. En la sección 14, una sección bien corta, 2 versículos. Pero estos 2 versículos nos ayudan a entender mucho en la manera en la que el Señor espera y ayuda a aquellos a quien llama a trabajar en su obra. Versículo 1. De cierto, así dice el Señor, conviene que mi siervo David Patton arregle todos sus negocios cuanto antes y liquide sus mercancías para que cumpla una misión. Para mí, la primavera entrante, acompañando de otros, sí,
12 incluyéndose él para testificar de mi nombre y llevar alegres nuevas a todo el mundo. Este es en sí entonces un llamado misional. El Señor le está diciendo, prepárate, arregla tus cosas, vende tus cosas y prepárate para ir a predicar el Evangelio. Y el versículo 2. ¿Por qué de cierto? Así dice el Señor. Por cuanto hay entre vosotros algunos que niegan mi nombre, se instalará a otros en lugar de ellos y recibirán su obispado. Amén. ¿Qué terminó ocurriendo, Pepe, con la vida de este hermano Patten? 11 de abril de 1838 es cuando se recibe esta revelación. 25 de octubre de 1838, él participa en la batalla que se llama Crooked River y le dan un disparo en el estómago, sobrevive hasta en la noche y él fallece el mismo 25 de octubre de 1838. Entonces, como muchas personas lo preguntan, le voy a preguntar a Ariel, ¿por qué el Señor le da un llamamiento misional si sabía que iba a morir? La muerte no es el fin, Pepe. Para Jesucristo, la muerte no es el fin. Para ninguno de nosotros como seguidores de Cristo deberíamos ver la muerte como el fin. Deberíamos entonces testificar de lo que siempre hemos enseñado en la clase, es que Jesucristo mató la muerte. Y debido a que Jesucristo mató la muerte, podemos entender, y quizás con esta perspectiva eterna al estudiar las Escrituras podríamos ver que la misión que el Señor le estaba entregando, en cierta manera, era una misión que traspasaba incluso más allá de esta vida. Escucha lo que él dice, de hecho, en su lecho de muerte. Él exclama lo siguiente: «Oh, si tan solo estuvieran en mi situación, porque creo que he guardado la fe. He acabado la carrera, y por lo tanto me está guardada una corona, la cual el Señor, el juez justo, me dará». Y dijo a su esposa: «Hagas lo que hagas, o no niegues la fe». Él, hermanos, de hecho hay algunas experiencias que aún Joseph Fielding Smith cita más tarde, donde hay una visión donde él ve que él está predicando en el mundo de los espíritus. Y otra vez, hermanos y hermanas, el Señor sabía. ¿Qué respuesta tan acertada de Ariel? El Señor mató la muerte. La muerte no es el fin para el Señor. Para nosotros puede ser de una vida mortal. Sin embargo, nuestro espíritu, siendo infinito y eterno, continúa. Y el Señor sabe dónde necesitaba a el hermano Patten, y es la creencia que yo tengo de que el Señor, las bendiciones que nos da, siempre se van a cumplir. Y espero se entienda bien esto. Las bendiciones que Dios nos da siempre se van a cumplir en esta vida o en la vida venidera. Ya. Entonces, Pepe, todas las promesas se van a cumplir. Y esas promesas, y podremos saber de esas promesas si realmente seguimos escuchando los consejos que el Señor nos envía por medio de sus siervos, los profetas. El contexto que vemos es un contexto donde muchas personas estaban apostatando en contra al ungido del Señor. Y no solo estaban apostatando, pero estaban peleando en contra de él. Quizás si me quedo con una cita o un mensaje que podríamos aprender del contexto de la historia del día de hoy, viene a ser la experiencia que escribe Brigham Young en cuanto a lo que ocurría durante este entorno. No todos se opusieron, no todos apostataron, no todos se apartaron del profeta, no todos dijeron que era un profeta caído. Y Brigham fue uno de los que lo defendió. Hoy en día nosotros también tenemos la oportunidad de seguir, de escuchar y de actuar al defender al profeta del Señor. Brigham Young dijo lo siguiente: varios integrantes de los 12, los testigos del libro de Mormón y otras de las autoridades de la iglesia llevaron a cabo un consejo en el salón superior del templo. La cuestión que planteaban era la forma de deponer al profeta Joseph Smith y nombrar a David Whitmer como uno de los que iba a ser llamado a ser presidente de la iglesia. Brigham Young dice: me puse de pie y en forma simple y firme les dije que José era un profeta, que yo lo sabía muy bien y que ellos podrían oponerse a él y calumniarlo tanto como quisieran, pero que no lograrían destruir el llamamiento del profeta de Dios, sino la propia autoridad de ellos, cortar el lazo que los unía con el profeta y con Dios y hundirse a sí mismos en el infierno. Hermanos y hermanas, realmente yo creo que usted y yo y todos nosotros podríamos ser como Brigham Young, especialmente cuando se está atacando a los ungidos del Señor. Y lo digo con mucho respeto y con mucha reverencia. Aquel que es ungido del Señor, como en este caso el presidente Russell M. Nelson, yo tengo un testimonio de que él es un profeta. Tengo un testimonio de que el presidente José Smith, el profeta José Smith, fue un profeta de Dios llamado para la restauración. Usted y yo podríamos ver fallas en las cosas que ellos digan o hagan, pero eso es nuestra percepción. Si Dios los tiene allí, es porque han sido llamados.
Mi responsabilidad, y otra vez, esto es una convicción muy personal mía, que yo esperaría que todos pudiéramos tener, es que debemos defender la verdad, y si creemos que hay un profeta, defender esa comunicación que existe entre Dios, entre Cristo y alguien llamado el día de hoy, como lo sabemos, el presidente Russell M. Nelson. Mi testimonio es de que el Señor llamó a José Smith para que restaurara esta iglesia, para que restaurara este reino, para que se estableciera por última vez antes de la segunda venida, antes de ese grande y terrible día. José Smith fue llamado para ser ese profeta de la restauración. Ahora el presidente Nelson, que le ha sucedido después de otros 14 o 15 que han pasado, es quien continúa guiándonos en este momento. Y así como Brigham Young, cuando haya situaciones en las que tenemos que defender esa comunicación, no a la persona, la comunicación que se llama revelación entre Dios y su profeta, lo hagamos de una forma cordial, pero firme, porque sabemos que realmente Dios habla con sus profetas el día de hoy. Y ese es el testimonio que tengo. Él habla tal como Él ha hablado, como Él habló y como Él seguirá hablando, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y Él hablará a profetas tal como siempre habló a profetas desde el principio. Y creo que en eso nosotros podemos hoy en día quizás regocijarnos, porque acabamos de tener la conferencia general, donde podemos testificar que escuchamos la voz del Señor por medio de sus siervos, los profetas. Entonces podríamos quizás unir nuestro testimonio a las palabras del himno. Te damos, Señor, nuestras gracias, que mandas de nuevo venir profetas con su evangelio para guiarnos cómo vivir. Y compartimos esta clase con mucho amor en el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Amén.